Estamos contentos en esta mañana una vez más de acompañarte a través de este segmento. Tu amiga Emi Barra y la doctora Soricelis Dávila, consejera familiar, psicoterapeuta. Aquí en el día de hoy le damos la bienvenida. Soricelis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de estar de nuevo con ustedes. Gracias, Oricelis, por siempre estar tan dispuesta de ayudarnos, ¿verdad? Con estos temas, entendiendo temas relevantes. Y uno de ellos, de hecho, traemos el día de hoy, sugerido por nuestra audiencia. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Enredados en las redes, así como lo escuchas, ¿verdad? Y bueno, ahí te has de imaginar que es en relación a las redes sociales. Y es que el día de hoy, Soricelis, las redes sociales, el Internet se han convertido en una herramienta fundamental, incluso también para socializar. Así Sí. que el día de hoy vamos a estar platicando cómo está afectando esta situación a nuestros jóvenes. Pero me gustaría que primero, Soricelis, nos compartieras un poco qué son las redes sociales. Claro, las redes sociales es precisamente una plataforma digital que permite el contacto social con otras personas en diferentes lugares y pues para eso hay diferentes otras subplataformas, lo que le llaman las aplicaciones, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de ellas en un momento. Pero quisiera añadir también que no solamente es una herramienta, sino que se ha convertido en un estilo de vida. Claro, Y aquí lo que van a estar escuchando la audiencia mucho, la palabra es equilibrio, balance. Y ahí es donde trae el que estemos hablando de este tema, ¿no? De alguna manera se ha perdido el equilibrio y el balance y pues estamos viendo unos efectos, consecuencias y resultados de esa falta de equilibrio o balance en una herramienta que muy bien puede ser muy útil, que puede ser muy beneficiosa porque trae el contacto con personas. Hay muchas cosas positivas, pero como bien decías con el título, enredados en las redes, ¿no? Nos enredamos en una red cuando de momento esa red nos atrapa y ya no es necesariamente esa herramienta positiva para la cual originalmente se estableció. claro. Usualmente, mira, por ejemplo, yo uso tres redes sociales nada más, Facebook, Instagram y Twitter, pero estaba mirando que hay más de 40 redes sociales que dije yo, wow, ¿cuáles son las demás? Y me gustaría que nos platicaras un poco cuáles son esas redes sociales que más están utilizando ahorita los adolescentes y a qué edades son más comunes, ¿verdad? El uso de ellas. Claro, y dijiste muy bien, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, esas son las que yo soy más participante, pero para los adolescentes hay por lo menos dos más que son más comunes, aunque como bien dijiste, hay una lista mucho más grande. Está Snapchat, que los adolescentes están utilizando muchísimo, y está otra que se llama Kick, como de pateada, de patear. Ujú. Esas dos son las dos que han tomado más auge en los últimos 2 años, pero hay muchísimas otras aplicaciones más que están subiendo en auge porque recuerda que con la tecnología todo está evolucionando, cada día surgen plataformas nuevas, aplicaciones nuevas y estas obviamente son, hay que estar comenzando a monitorear el uso, quiénes la desarrollan, cuáles son las edades, ¿no? Y la realidad es que debido al desarrollo del ser humano de la naturaleza de las personas, la edad de 13 años es la edad donde se comienza a utilizar de manera autorizada legalmente el uso de estas aplicaciones. Y hay unas razones para eso que vamos a hablar en un momentito. Lamentablemente vemos pues personas menores de 13 años que las están utilizando con y sin permiso de los padres. Eso trae otros problemas. Pero la edad adecuada debería ser los 13 años en adelante. Vayamos ahora a los riesgos, Oricelis. ¿A qué riesgos se enfrentan nuestros adolescentes al utilizar una red social? Claro, cuando el equilibrio no es el adecuado y el uso no es a la edad adecuada, estamos hablando de varios riesgos. El primero que quiero mencionar es el riesgo de la falta de desarrollo de destrezas sociales. Aunque la palabra red social pudiera implicar que el adolescente está involucrándose de alguna manera socialmente, es sí y es un no. Sí se está conectando socialmente, pero se está conectando socialmente por un mecanismo que no permite el desarrollo de otras destrezas sociales, como lo puede ser
mirarte a la cara, saber qué responder de manera auténtica, automática en el flujo de la conversación, tener modales, ¿no? Ahora obviamente con la distancia social el dar la mano es diferente, pero el saber qué hacer cuando estoy frente a una persona. Muchos adolescentes que han perdido estas destrezas me dicen, es que no sé qué hacer, es que no sé qué decir. ¿Por qué? Porque con las destrezas sociales tú ves lo que te escriben y tú puedes pausar, pensar, evaluar, buscar, y cuando emites una respuesta es una respuesta que no es automática. Es una respuesta que ya ha sido procesada. Mientras que en una conversación directa frente a frente, yo no tengo esa oportunidad. Por tanto, tengo que desarrollar la destreza de autenticidad y de también respuestas inmediatas, ¿no? Estas son destrezas diferentes que antes eran de manera natural porque no teníamos este acceso a las redes, ahora se ha perdido. Otro efecto y consecuencia es que los chicos están perdiendo una habilidad de lenguaje. ¿Por qué? Porque todo es teclado, ya sea en la computadora o en el teléfono. Entonces, lo que es lenguaje, el hablar, los tonos, los volúmenes, las palabras vocales, verbal, oral, eso también se está perdiendo porque todo es automatizado. Hay otro riesgo adicional. Y este riesgo es el más peligroso. Y es que nosotros no tenemos control de quién está al otro lado de esa red. Muy bien puede ser otra persona de la misma edad, como puede ser menor, como puede ser mayor. Yo siempre digo, el papel aguanta lo que tú le pongas. Y en este caso, la computadora y el teléfono y la aplicación aguanta lo que tú le pongas. O sea, nosotros lamentablemente no tenemos control de la autenticidad de la otra persona al otro lado de la red. Eso ha traído muchísimas consecuencias negativas desde el punto de vista de, por ejemplo, he visto adolescentes que han sido lamentables víctimas de abuso. Luego esas personas establecen relaciones digitales y llegan al punto de encuentros físicos y resulta que es una persona mayor, ese adolescente o ese niño tiende a ser abusado. He visto también relaciones ya de noviazgo y inclusive hasta casi de matrimonio establecidas a larga distancia y cuando finalmente se llegan a encontrar, obviamente igual, no es la persona que tú pensabas, las características tampoco son las mismas. Entonces, aquí hay un peligro de victimización. Y en este caso también, hablando desde una plataforma cristiana, que es la plataforma que tenemos, he visto niños y niñas confundirse sexualmente debido a que están expuestos a información y material para la cual ellos obviamente no están listos, no tienen toda la información, no tienen todo el respaldo de análisis para evaluar y lamentablemente han llegado a unas confusiones muy severas. Y esto trae otros problemas subsiguientes, ¿no? Que son más complicados cada vez. Entonces, si bien es cierto que tenemos muchos privilegios y beneficios con las redes, también es cierto que si se utiliza en la edad equivocada, con la persona equivocada, pudieran existir este tipo de problemas. Y yéndonos un poquito más lejos, el exceso y abuso del uso de las redes puede traer ansiedad, puede traer depresión, puede traer una falta de regulación emocional y el mal manejo de las emociones. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que pudiéramos trabajar en unos 15, 20 minutos, pero es importante que la audiencia sepa que cuando estamos enredados en las redes, no estamos hablando solamente de que te quité el teléfono o no te lo quité. Estamos hablando de riesgos mayores. Exacto. Y bueno, como bien has dicho, Soricelis, una de las áreas que más está afectando a nuestros jóvenes es las relaciones personales. Y sabemos que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, desde niños ya, ¿verdad? Son nativos digitales. Y eso obviamente, ¿verdad? Hace que esas relaciones no se establezcan de manera adecuada. ¿Cómo nosotros, como padres, podemos ayudar, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que tengan mejores relaciones personales y que no les afecte la tecnología?
Claro, mira, yo creo que aquí es importante establecer una variedad de actividades para los adolescentes que incluya interacción social o interacción con otras personas físicamente, físicamente. Ejemplo, los deportes. Los deportes son una manera excelente de ellos tener esa oportunidad y ese desarrollo. Clubes, por ejemplo, un club de arte, bandas musicales, un club de música, un club tal vez de arte a través del museo local o de otros grupos. También reuniones sociales con la familia y con amigos, que aunque sé que la pandemia y la distancia social está todavía en lugar, también sé que hay grupos que se están reuniendo físicamente guardando ciertas distancias. Igual con los deportes, ya los deportes se están otra vez resumiendo y reintegrando a las actividades. Aquí es importante establecer diferentes actividades variadas, ¿no? Por ejemplo, el ir al parque y de alguna manera interaccionar con grupos de personas. Es bien importante que tengamos variedad de actividades y que en esa variedad de actividades tengamos incluidos algo físico, algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio, bicicleta, ir al zoológico, algún tipo de actividad que incluye que vemos otros seres humanos, no solo una computadora. Aquí la variedad de actividades es la clave para nosotros poder entrenarlos de una manera más sabia, más saludable, en todas las destrezas que ellos necesitan. Al principio mencionaste balance, control va a ser una de las cosas principales de este tema. Y hablando de eso, ¿qué es el tiempo, un tiempo responsable que nuestros adolescentes pudieran utilizar una red social? Claro, mira, más de 2 horas ya comenzamos a tener riesgos de adicción y esas 2 horas pueden ser monitoreadas a través del día, media hora en la mañana, media hora, como los meriendas, ¿no? 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, o 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, o 1 hora 30 y 30 en la noche. La clave aquí es distribuir esas 2 horas a través del día. Si quieres usar las 2 horas de corrido, pues ok, son 2 horas de corrido, pero terminó el término de las 2 horas y se acabó el término, porque mientras mayor el uso, mayor la adicción. Mientras mayor la adicción, mayor el intercambio neurológico cerebral en respuesta a esa exposición del exceso de uso a la tecnología. Y cuando llegamos al punto de adicción debido a las respuestas neurológicas y neurobiológicas del cuerpo a ese exceso y esa exposición, pues entonces ahí es donde ya tú ves complejidades como lo es el retiro de ese aparato provoca reacciones en los casos de los niños más pequeños, los famosos berrinches, los tantrums, ¿no? En el caso de los adolescentes, irritabilidad, enojo, violencia, eso crea problemas mayores. Entonces, cuando estamos hablando de que vemos un adolescente o un niño ya demostrando estos problemas de comportamiento, es que ya se pasó de la línea del equilibrio y entraron en una línea de adicción. Y pues obviamente a nivel psicológico emocional tenemos lo que son los efectos de esa adicción al Internet y a los juegos, que es un trastorno ya reconocido por el Manual de Diagnósticos de Salud Mental. Entonces, de manera equilibrada y balanceada, unas 2 horas al día es suficiente. Pero no estamos hablando solo de los niños y los adolescentes, los adultos también pueden pasar por este tipo de reacción. Exacto. Ahí nosotros también, ¿verdad? Estamos en esa misma categoría. Y bueno, Sí. me gustaría también que nos platicaras, Oricelis, cómo nosotros como padres podemos también cuidar el manejo de las redes sociales de nuestros adolescentes. Sabemos que ya un adolescente de 13 años quiere su privacidad. Obviamente vamos a tener nosotros que respetar muchas áreas de su vida, pero obviamente es importante que nosotros también veamos, ¿verdad? Qué ellos están mirando, a qué material, qué contenido ellos están alcanzando en las redes sociales. ¿Cómo hacerlo sin que ellos se sientan de alguna manera interrumpidos en su privacidad? Claro, aquí la palabra privacidad y menores de edad es un término un poquito complejo y delicado que tenemos que manejar con mucha
quisiera decir con mucha delicadeza, con mucho tacto, ¿no? Pues yo entiendo la privacidad del cuerpo físico, pero cuando trabajamos con redes sociales y exposición electrónica al mundo del Internet, que es un mundo tan invisible, donde hay unos peligros mayores, eh, vamos a decir que oscuros o camuflajeados hasta cierto punto, los padres necesitan tener acceso a las contraseñas de esos aparatos y al historial del uso de esos aparatos. ¿Por qué? Porque a tiempo un padre puede determinar y detectar si su hijo o su hija está en peligro porque algún predador de las redes sociales esté teniendo acceso a su hijo o a su hija. Y eso no va a pasar, yo no lo voy a detectar si yo tengo cero acceso. Entonces yo necesito tener acceso y mi hijo necesita saber que yo voy a tener acceso para supervisar y monitorear el uso para asegurarme que ellos van a estar bien. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la edad apropiada? No estamos hablando que hasta los 16 años, porque ya a los 17 años legalmente hay unas líneas grises donde ellos pueden ser tratados bajo la ley por adultos, ¿no? Como adultos. Y a los 18 años, pues ya la cosa cambia. La edad de 17 es una edad muy gris, pero de 13 a 16 yo necesito tener acceso, no solo a las contraseñas, sino a los historiales. Eso no quiere decir que yo voy a estar mirando por encima del hombro del niño, de la niña, etcétera, a cada segundo. Pero sí quiere decir que yo voy a estar monitoreando ese uso de vez en cuando. De manera que si de momento yo detecto alguna banderita roja que me dice aquí hay peligro, yo me pueda sentar con mi hijo o con mi hija para hablar de esos peligros. ¿Por qué? Porque el uso de las redes sociales es un privilegio, no es un derecho. ¿Ok? Esto es algo muy importante que tenemos que establecer. Los niños pueden decir, yo tengo el derecho de tener mi privacidad. Fantástico. En tu cuarto tú tienes el derecho de tener tu privacidad, siempre y cuando no estés haciendo algo que te hace daño a ti o le hace daño a otra persona. Y lo mismo se aplica para las redes sociales. Claro. Entonces, el que todo el mundo lo haga no significa que es lo mejor para ellos. Y nosotros tenemos la responsabilidad como padres de asegurarnos de la seguridad de ellos. Hemos visto en años anteriores cómo inclusive a través de aplicaciones y redes sociales la vida de los adolescentes ha corrido peligro. Inclusive tuvimos un programa aquí acerca de eso. Nosotros tenemos que saber y tenemos que comunicarles. Claro, te voy a dar el privilegio de tener este aparato y de tener este acceso a estas redes sociales, pero ese privilegio viene con unas cláusulas de protección para ti y para los demás. Entonces yo voy a buscar filtros donde yo me aseguro que mis hijos no van a tener un material inadecuado y voy a tener el entrenamiento. Muchos padres no tienen conocimiento, pero pueden buscar entrenamiento o informarse con otros recursos que les dan esa educación digital a los padres para asegurarnos de que ellos están seguros. Y yo quiero hacer una pausa para aclarar a toda la audiencia que nos escucha. Esto es una conversación que yo tengo con padres todos los días. Todos los días yo recibo llamadas en mi oficina de padres devastados porque su niño, su niña o su adolescente ha sido víctima del uso inadecuado de las redes sociales o ha sido víctima de un predador digital. Entonces, si me escuchan pasión y energía en este tema, es porque yo quisiera evitarle el dolor que yo sé que muchos padres y muchos niños están viviendo. Tal vez muchos padres o muchos hijos que a lo mejor nos están escuchando pudieran decir que soy radical. No se trata de ser radical, se trata de ser saludable, de tener protección, de proteger a nuestros hijos. Si nosotros como padres no los protegemos, créanme que la sociedad no lo va a proteger. Claro. Eso es una responsabilidad muy nuestra. Ahorita mencionabas algo sobre educarnos acerca del uso de las redes sociales. Yo sé que las redes sociales son nuevas, muchas de ellas, como te decía hace un momento, yo por lo menos no conozco, no las sé manejar, pero ¿cómo nosotros como padres podemos acompañar a nuestros hijos en el uso de espacios que incluso para nosotros son completamente desconocidos, Orisa? Claro, yo creo que es importante establecer, fíjate que
me gustó algo que dijiste, acompañar. Y este acompañamiento con nuestros hijos viene cuando tenemos una relación sana y saludable con nuestros hijos. Ahí está el fundamento. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestros hijos, nosotros nos podemos sentar con ellos y decirle, mi amor, enséñame cómo se hace esto, enséñame aquí. Y yo voy a empezar como estudiante a hacer en una libretita, ok, le doy clic aquí, le doy clic allá. Entréname, mi cielo. Y nosotros podemos también hacer que nuestros hijos nos entrenen. Pero también podemos hablar con un amigo, con una amiga, con alguien de la iglesia que esté más entrenado en estas redes y decirle, oye, ayúdame para que mi hijo tampoco no se sienta mal o incómodo porque me está entrenando. Enséñame tú, cosa de yo también tener un entrenamiento adicional, porque los muchachitos nos van a enseñar lo que ellos quieren que nosotros sepamos. No podemos ser tan inocentes palomitas en ese aspecto, ¿no? Entonces, enséñame tú, un hermano, una hermana en la iglesia que tenga un poquito más de entrenamiento. Vamos a entrenar a las iglesias, a los padres. Esa es la mejor plataforma, que en la iglesia podamos tener un entrenamiento para padres donde nosotros estamos un poquito más informados y así nosotros le demostramos a nuestros hijos que también estamos educados e informados en esa área. Buena idea. Ya diste un tip para las iglesias, un buen taller, ¿verdad? De redes sociales. Sí, porque a veces, como te digo, los padres, muchos de nosotros no crecimos con esa tecnología y de hecho las redes sociales son nuevas prácticamente. Muchas de ellas iniciaron en el año 2000, por ejemplo. Tienen relativamente poco tiempo y es algo que para muchos de nosotros es desconocido y no estamos al día, ¿verdad? Con esa tecnología. Así que es importante que nosotros obviamente conozcamos la tecnología para poder de alguna manera monitorear a nuestros hijos. Si es algo totalmente desconocido, obviamente nunca vamos a poder saber qué está pasando detrás de ese dispositivo digital. Claro que sí, claro que sí. Y Soriceris, bueno, por último me gustaría que nos dieras unas palabras de ánimo para aquellos padres que quizás a lo mejor ya se han encontrado con alguna situación de este tipo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacer si yo descubro que mis hijos han estado haciendo mal uso de las redes sociales? Claro, yo les quiero decir a la audiencia, sé que es difícil encontrarnos con esta situación de que lamentablemente nuestros hijos o aún tal vez nosotros como adultos estamos siendo afectados negativamente, ¿no? Eh, yo les digo, primero vamos a tratar de mantener la calma con todo el dolor que yo sé que eso significa y vamos a buscar ayuda, ayuda profesional. Consejería profesional, terapeutas, psicólogos cristianos. También vamos a accesar ayuda con la iglesia, ministro de jóvenes, ministro de niños, pastor, etcétera, que nos ayuden, número uno, a nivel espiritual, porque necesitamos ese apoyo espiritual, pero también a nivel profesional la parte emocional, porque recordemos que todo el impacto de este mal uso o efectos negativos van a crear un efecto emocional tanto para los padres como para los hijos. Y en estos momentos recuerdo una conversación con una mamá esta semana devastada y me decía, yo no sé si necesito más ayuda para mí o para mi hijo. Y la clave es para los dos. Entonces a los padres vamos a mantener la calma y vamos a recordar que el que tu hijo en estos momentos se comporte de esa manera y tal vez te rete, no es un problema personal entre tú y tu hijo, es un problema de sistema. ¿No? Una situación provoca la otra y provoca la otra. Es como un efecto dominó, ¿no? Entonces, vamos a asegurarnos de que proveemos amor, de que proveemos firmeza, de que proveemos guianza y de que estamos informándole a nuestros hijos esto es por tu bien y porque te amo, ¿no? Pero tal vez es necesario ir un poquito más allá y buscar la ayuda profesional que se necesita, porque ellos la van a necesitar, nosotros la vamos a necesitar y vamos a establecer guías nuevas. Vamos a establecer límites nuevos, vamos a establecer una relación nueva, pero es importante que tomemos ánimo. La escritura nos dice, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos que darle a nuestros hijos. Tú puedes hacer todo esto, pero no todo esto te conviene. Así que vamos a buscar medidas más saludables para tu bienestar. Y lo otro que me encanta, que se aplica mucho, es que Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Y nosotros podemos recurrir a Jesús. Nosotros podemos recurrir a la persona de Jesús para hallar consuelo, para hallar dirección, para hallar apoyo
pero también para hallar la palabra que necesitamos cuando estamos guiando y dirigiendo a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Oricelis, por tus palabras y bueno, por este excelente tema que sin duda a todos como padres nos hacen encender, ¿verdad? Esas lucecitas de alerta para cuidar a nuestros hijos en el uso y manejo de las redes. Así que gracias, Oricelis, una vez más y que tengas un excelente día. Gracias, gracias a ti también, Emi, y gracias a Radio Manantial por esta oportunidad y gracias a la audiencia que nos escucha, que sin ellos esto no sería posible. Claro, muchísimas gracias, Oricelis. Y bueno, a ti, mi amigo, mi amiga, te invito para que continúes en la sintonía de Manantial.